Bien, buenos días a todos. ¿Cómo nos encontramos? Bueno, ha sido un fin de semana lleno de bendiciones, ¿cierto? Lleno de desafíos. ¿Cuántos de verdad creen que Dios les ha hablado este fin de semana? Muy bien, no los vi muy convencidos, muy poquitos. Yo siento que Dios nos ha hablado fuertemente este fin de semana y bueno, pues estamos en el aterrizaje. Las dos cosas claves de un vuelo es cuando levanta el avión y cuando aterriza, ¿verdad? Que son los dos momentos en los que hay más tensión, ¿no? Y bueno, estamos en el momento del aterrizaje y esperamos que podamos aterrizar bien, podamos aterrizar todas estas ideas, todos estos principios, toda esta palabra que nos han compartido los otros hermanos. Y bueno, hemos querido que acerca de una iglesia, de las características de una iglesia saludable, hemos querido tomar lo que ya hemos mencionado en otras charlas acerca de lo que pasó con una iglesia que murió. Alguien fue a la morgue de las iglesias que mueren y quiso hacerle la autopsia y encontró las 10 características que ya hemos visto y quiero repasarlas porque es importante. Algunos dicen que los latinos tenemos una filosofía correctiva acerca de la salud. Me explico. Cuando nos enfermamos, vamos al médico cuando nos enfermamos. Pero hay otras personas que tienen una filosofía preventiva acerca de la salud. Entonces, cuando uno ve el diagnóstico de una iglesia que muere y ve unas razones de peso, pues lo que nos desafía el Señor es que tomemos medidas preventivas a partir de hoy y podamos corregir aquello que es deficiente. En mi caso, mi desafío en estos próximos minutos es compartir acerca de la dirección, del propósito, de la misión, de la visión, de los objetivos, de las metas. La iglesia de la que hemos hablado murió también por el punto 9, carencia de propósito. Los ministerios de la iglesia son mecánicos y no están alineados con la misión y la visión de la iglesia. Entonces la iglesia murió por eso, porque entraron en una rutina, entraron en una liturgia, entraron en una mecánica que lentamente hizo que la iglesia se volviera pesada y la llevara a la muerte. Pero también en el punto 2 que nos habló un poco Jorge ayer, en la última parte dice: vivido de las victorias del pasado, descuidó del presente y sin proyección hacia el futuro. Entonces, hablar de visión a veces no es fácil porque la palabra visión entre el pueblo cristiano ha sido satanizada, en el sentido de que algunos hablan de visiones, ¿cierto? Hay mucha gente que en el contexto cristiano hablan de visiones, que tuve una visión, que tuve una revelación, que tuve un sueño. Y entonces todas estas manifestaciones de las que hablan no están alineadas con la Escritura y entonces generan muchísima frustración. Pero la Biblia sí habla de visión, ¿cierto? La Biblia, Dios habla en su palabra que Dios da visión a los hombres. ¿Sí es así o no? Todos los que estamos acá y tenemos un ministerio o hemos hecho algo por el Señor es porque el Señor nos ha guiado y nos ha llevado y nos ha mostrado a que lo hagamos. Y lo primero que hace el Señor es, después de salvarnos, es revelarnos cuáles son nuestros dones espirituales. Yo pienso que ahí empieza la revelación de Dios, cuando yo sé cuáles son mis dones espirituales y cómo puedo ponerlos en ejercicio dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio. Voy a compartir con ustedes una diapositiva. Si usted ya ha visto esa foto que voy a poner, no diga nada. Cállese y dejen que los otros la descifren. ¿Sí? Si usted no la ha visto, simplemente va compartiendo lo que usted ve. Entonces,
Esta es la foto. Cuénteme, si ya la vio, no diga nada. Si no la ha visto, dígame qué ven. ¿Qué ven? ¿Qué ven en esa foto? Ladrillos. ¿Qué más vemos? Puede levantar su mano y decir qué ve. No tiene cemento, es un muro rústico. ¿Se llama ligado? Ligado. Sí tiene cemento, pero es ladrillo ligado. ¿Qué más ves? Es un muro sin cemento. Es un muro sin cemento. ¿Qué más vemos en ese muro? ¿Qué más ves? Tiene una piedrita pequeña ahí que resalta, ¿cierto? Tiene una piedrita pequeña que resalta. ¿Sí? Bien. Listo. En ese muro hay un tabaco. Hay un puro. ¿Ya lo vieron? En ese muro hay un tabaco. Mírelo bien. Hay un puro. En toda la mitad finaliza con una piedrita que vieron. Miren bien. En ese muro hay un tabaco. ¿Cuántos lo vieron ya? Levante la mano. ¿Es un cigarrillo? ¿Ya vieron el tabaco? Es un puro dentro de un muro. ¿Quién no lo ha visto? Levante la mano. Uy, varios no han visto el puro. Listo. El puro o el tabaco está en esta parte, en la primera línea y finaliza, está quemado el puro, está prendido. Esta fotografía, ¿no lo han visto? Bueno, hagamos silencio un poco. Voy a dejarlo ahí. Y hasta la marca se ve mal. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Me encanta el efecto que está teniendo. Les pido un poco de silencio, porque la ilustración está basada en que no todos vemos lo mismo, aunque estemos viendo lo mismo. Algunos ven más allá de lo que hay en un simple muro. Mientras estoy hablando acerca de esta diapositiva, y los que no lo han visto, siga perseverando en verla, porque allí está el puro, allí está. Quiero contarles esta ilustración. Hace unos años un hombre de negocios muy adinerado fue a la India a cazar tigres de Bengala. Permaneció en la India durante 6 semanas y al retornar asistió al servicio de mitad de semana de su iglesia, la cual era bastante grande. La iglesia estaba discutiendo su presupuesto anual cuando este hombre impactó a la iglesia entera proponiendo que todo lo asignado a las misiones extranjeras sea omitido del presupuesto. Un señor de mucha edad preguntó cuál era la razón de esa extraña propuesta. La respuesta fue: yo acabo de llegar de un viaje de 6 semanas a la India y durante todo ese tiempo no vi un solo misionero. El anciano preguntó: ¿y cuál fue el propósito de su viaje a la India? El hombre respondió: yo fui a cazar tigres de Bengala. ¿Y cuántos tigres de Bengala vio usted? Yo vi 6 de ellos. El anciano replicó y dijo: es muy peculiar. Yo me pasé 30 años en la India como misionero y vi cientos de misioneros, pero todavía no he visto mi primer tigre. De igual manera, hay muchas cosas que dependen de nuestra perspectiva y de nuestra visión. Entonces, no todos vemos lo mismo. Cuando uno escucha hablar a Orlando o a Federico de su cuento, no de su cuento, sino que ellos hablan
de los musulmanes. Yo llevo años oyendo a Orlando martillando el tema de los musulmanes y anoche escuchando a Federica, yo veo en los dos una pasión y algo que ellos ven que los demás no vemos. O sea, yo veo que cada uno ve el tabaco, pero los demás que estamos ahí sentados como que Orlando habla del Medio Oriente y que los musulmanes y todas esas cosas con esa pasión que las cuenta, que uno dice, bueno, pues chévere, sí hay que ir a predicar allá, pero no nos mueve las fibras como se las mueve a ellos. Y la razón es que ellos vieron el puro. Y lo vieron de tal manera que están dispuestos a invertir su vida en ello. Están dispuestos a pagar un precio porque tuvieron una visión, porque Dios les ha mostrado que por ahí es el camino. Entonces, pensando en el propósito, vamos a trabajar, ustedes tienen ahí en sus cartillas, vamos a trabajar tres temas que aparecen ahí. Descubriendo el propósito, ¿sí? Estableciendo metas para la gloria de Dios y caminando en pos de la visión. Entonces, vamos a mirar esos tres temas, descubriendo el propósito. Entonces ya adelanté algo del primer punto y es que yo descubro mi propósito después de ser salvo cuando yo me entero cuáles son mis dones espirituales. Cuando yo sé cuáles son mis dones espirituales y empiezo a trabajar en ello, empiezo a saber para qué Dios me salvó. Empiezo a entender por qué estoy en esta tierra. ¿Sí? Entonces, el propósito es una firme determinación de alcanzar un objetivo. Y los objetivos están acompañados de metas. Por ejemplo, alguien tiene el vicio del cigarrillo. Lleva fumando 10 años, pero pues cayó en cuenta que no debe seguir fumando. Entonces alguien le propone un método. Le dice, usted que se fuma 10 cigarrillos diarios, esta semana fúmese 5 cigarrillos diarios. Y la siguiente semana fúmese 3 cigarrillos diarios hasta que vaya despojando a su cuerpo de ese vicio. Eso parece muy facilista. Estoy poniendo un ejemplo de alguien que descubre que tiene que dejar de fumar y se pone unas metas y unos objetivos para lograrlos. Entonces, al igual nosotros, en la vida tenemos que tener propósitos. Yo estoy manejando la Nueva Traducción Viviente, pero estamos con la Reina Valera también. Entonces los invito a que vayamos a Efesios 2:10 y miremos qué dice la Escritura acerca del propósito. Me gusta mucho más Efesios 2:10 en la Nueva Traducción Viviente por algunas palabras interesantes que dice acá. Dice en la Nueva Traducción Viviente, y si alguien lo tiene en la Reina Valera, que por favor lo lea y lo lea con voz fuerte, pero voy a leerlo primero en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Les parece que eso será cierto? ¿Somos la obra maestra de Dios? Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios no improvisó con ninguno de nosotros. Dios no usa la improvisación estratégica. Dios usa la planeación estratégica. Dios preparó de antemano a lo que nosotros nos íbamos a dedicar esta tierra después de salvarnos. ¿Alguien tiene la Reina Valera? Que por favor lo lea con voz fuerte. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la gran pregunta que nos podemos hacer en este momento es, ¿usted ya sabe cuáles son esas obras que Dios preparó de antemano? ¿La tiene clara? Ahora, Él no lo va a decir todo ya, porque en la medida que vamos caminando con Él, vamos descubriendo su plan con nosotros.
Yo estuve por 18 años trabajando en una iglesia, pastoreándola junto con Carlos Ávila, y en esa iglesia por años me ocupé de jóvenes, de hombres, de campamentos, de otras cosas, predicamos, evangelizamos, pero lejos de mí estaba pensando en trabajar con niños. Eso no era un plan, no lo concebía, me parecía complicado, me parecía desgastante, me parecía que el dinero no se invertía bien cuando uno trabajaba con niños. Pero después de 18 años, Dios me mostró una de esas obras que Él había preparado de antemano para empezar a caminar con ellas. Ya han pasado 6 años de esa visión de trabajar con niños, y pues hoy lo veo glorioso, hoy lo veo maravilloso. Hoy digo, qué obra tan preciosa la que Dios preparó de antemano. Estoy seguro que lo que usted hace hoy para el Señor no se imaginaba que iba a terminar haciéndolo, porque Dios lo va mostrando en la medida que vamos caminando en su senda. Y la idea es descubrir las huellas de Cristo para caminar sobre ellas. Entonces estamos hablando del propósito, pero para hablar del propósito, para saber cuál es mi propósito, yo tengo que entender qué es la visión. La visión es ver el fin desde el principio, es ver el puro, ¿sí? Es ver el fin desde el principio. Y un hombre llamado, de apellido Trotman, dijo: visión espiritual es poner en tu corazón lo que está en el corazón de Dios. ¿Y qué está en el corazón de Dios? Las personas. Las personas están en el corazón de Dios. Amén. Porque de tal manera amó Dios está en el corazón de Dios las personas. Nosotros tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios odia. Y Dios ama las personas, y eso es tener visión, empezar a amar lo que Dios ama. ¿Qué revolución ocurriría si nosotros amáramos lo que Dios ama? Entonces, la visión es ver el fin desde el principio, desde una perspectiva bíblica. Ahora, hemos oído acerca de personas que dicen que tienen sueños, revelaciones, manifestaciones y todo esto. Y en el libro de los Hechos dice que los jóvenes verán, el libro de Joel dice que los jóvenes verán visiones. ¿Cuándo pasará eso? Eso era una profecía, y la repitieron en Hechos 2, el día que la iglesia se plantó. ¿Cuándo será eso? ¿En este tiempo o era en el tiempo de la iglesia primitiva? ¿Qué tipo de visiones eran? ¿Qué era lo que iban a ver esos jóvenes? Pues iban a ver la visión de Dios. Entonces, vamos a poner un ejemplo de alguien que vivió con propósito porque tuvo una visión. Este hombre se llama Nehemías. Aquí tenemos a Nehemías y vamos al libro de Nehemías. Es uno de mis libros favoritos, quiero decirles, porque yo considero que el libro de Nehemías es un libro de planeación estratégica, es un libro de administración, es un libro de presupuestos, es un libro de proyección, es un libro de liderazgo, es un libro de administración, es un libro de un hombre sensible a Dios, es el libro de un hombre que trabajó bajo un plan, bajo un proyecto, y él era un hombre que estaba en Babilonia cautivo. Él servía como copero de un rey, toda esa historia la conocemos, ¿recuerdan? El rey Artajerjes. Y él recibe malas noticias, ¿recuerdan? Vamos a Nehemías en capítulo 1. Dice en el versículo 2, Nehemías 1:2, Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia
la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Entonces recibe malas noticias, pero junto con las malas noticias vienen las buenas nuevas. Qué paradoja, ¿no? Junto con las malas noticias vienen las buenas nuevas, porque en él se despierta un dolor por su pueblo, una carga, un peso de gloria. Y en el versículo 4 dice: cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios de los cielos. Tremendo hombre de Dios, ¿no? Estuvo de duelo, recibió esas malas noticias, le dolió oír que su pueblo, la ciudad de los sepulcros de sus padres, se hallaba en ruinas. Entonces él oró, él ayunó, él lloró. Dice en el libro de Nehemías, Nehemías lloró 12 veces en este libro. Fue un hombre que le dolió el pecado de su pueblo. Entre capítulo 1 y 2, Nehemías hace una oración de confesión por sus pecados y los de su pueblo, y él le recuerda a Dios las promesas que le hizo al pueblo de Israel. Y en el versículo 10 le dice: el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Entonces, sucede que Nehemías sigue trabajando como copero, el rey lo ve triste y el rey le hace la pregunta: pues, ¿por qué estás triste? Y en el versículo 3 le dice: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados están en ruinas y sus puertas han sido consumidas a fuego? Y aquí es donde quiero que pensemos acerca del propósito. Él ya había orado al rey, a Dios, para que el rey, su corazón se inclinara a favor de él. Y en el versículo 4, el rey le pregunta: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué dice en la Reina Valera? ¿Qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Dice. ¿Qué cosa pides? Entonces, voy a avanzar aquí en esta imagen. Nehemías le dicen que los muros están caídos, pero en su corazón hay esto. Eso es lo que él ve: un muro levantado, un muro reconstruido, un muro completamente elaborado, bien hecho, y así fue la visión. Entonces Nehemías era un hombre que tenía una misión y un propósito, ahí ya la tenía. Si seguimos leyendo la conversación, en versículo 5, le dice: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Ahí ya tenía un plan, ahí ya tenía un propósito. Versículo 6, el rey con la reina sentada a su lado preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Tengan en cuenta las preguntas del rey. ¿Qué cosa pides? ¿Cuándo y cuánto? Sí, el rey está haciendo preguntas inteligentes, ¿sí? Porque él era su servidor. Entonces, pensando en las metas, la misión o propósito es lo que hacemos. La misión o propósito es lo que hacemos. Brian hace algunos años redactó un propósito para el aposento alto. ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos lo recuerdan? Vamos a decirlo todos los que lo recuerdan, Brian, y los que lo recuerdan. En el amor y con el poder del Espíritu Santo multiplicamos y edificamos discípulos de Jesucristo, alcanzando familias, involucrándolas en iglesias bíblicas
que adoran a Dios y reproducen un liderazgo. Bien, gracias. Ustedes lo saben mejor que yo. A mí me parece que ese es un excelente propósito. Esa es una excelente meta para una iglesia. Si usted lo lee, usted va a ver que ese propósito es muy coherente con la Biblia. Es una meta que cualquier iglesia podría abrazar. Es una meta. Entonces, el propósito es lo que hacemos, es el presente, es el hoy. ¿Sí? Pero cuando yo tengo propósito, es porque yo tuve una visión. Pues Brian llegó hace unos años acá con el deseo de plantar iglesias. Él no llegó solamente con el deseo de ganarse unos cuantos para Cristo, sino de ganar para Cristo personas, iniciar grupos, formar líderes, plantar iglesias, que esas iglesias se reproduzcan, forman líderes, plantar iglesias. Y si ustedes ven en ese propósito, ahí está redactado. Es muy bueno, es muy bíblico. Entonces, ¿qué es la visión? La visión es lo que Dios quiere que seamos. Es lo que Dios quiere que seamos. ¿Ustedes creen que Dios quiere que seamos más iglesias? Orlando Bueno cree que... ¿Cuántos creen que Dios quiere que Aposento Alto sean más iglesias? Yo lo creo. Tenemos que estar convencidos de eso. Tenemos que verlo más adelante, de que van a haber más iglesias. Pero tengo que verlo, tengo que ver el tabaco. Brian vio el tabaco. Brian vio el puro. Él no vio solamente la semilla, vio el bosque. Es ver más allá. Entonces, para eso hay que plantearse metas o objetivos. Yo no sé cuál se habrá planteado él, pero cualquier persona que inicie algo en el Señor tiene que tener metas, tiene que tener objetivos después de que sepa para qué Dios lo puso en esta tierra. Tiene que establecerlos, porque si no estaría haciendo la obra de Dios de manera desordenada. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Entonces, si le preguntáramos a Federico cómo fue su plan de salida, nos cuenta todo, me imagino todo un proceso de un proyecto con tiempos, con costos, con una cantidad de cosas. No salió a la loca, vámonos para China. No, eso tiene un proceso. Entonces las metas tienen que ser metas SMART, o sea, metas inteligentes. ¿Sí? Las metas tienen que ser metas SMART. Cuando yo tengo una visión y ya tengo una meta, entonces mis metas tienen que ser metas específicas. ¿A dónde quieres ir? A Colombia. ¿En qué parte de Colombia? En Bucaramanga. ¿Con qué población de Bucaramanga? Metas específicas. Las metas tienen que ser medibles, ¿sí? Que yo pueda medir lo que estoy buscando. Las metas tienen que ser alcanzables. Me voy para Colombia a ganar 34 millones de colombianos para Cristo. Pues bueno, no creo que una sola persona pueda hacer eso. Eso no es alcanzable. Las metas tienen que ser realistas. Sí, o sea, que sea real, que no sea algo soñador, que no sea algo iluso, y las metas tienen que ser en un tiempo. Entonces esto suena muy administrativo, muy como de este mundo, pero les quiero decir que eso está en el libro de Nehemías. Volvamos al libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué pregunta el rey? ¿Qué cosa pides? ¿Qué será de esas 4? ¿Qué está preguntando el rey? De esas SMART, ¿cuál escogemos de ahí? Específica. ¿Qué cosa pide? ¿Qué cosa pide? ¿Y qué le dice Nehemías? Quiero ir a Judá. Entonces, específico. En el versículo 5, también Nehemías es específico donde le dice, envíame a Judá. En el versículo 5 también dice, para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás?
¿Qué será eso de todo esto? Tiempo, algo medible. ¿Cuándo y cuánto? ¿Sí ve que está ahí? Esto no se lo inventaron los gurús de administración, ni los de los posgrados de la Universidad de los Andes. Esto está en la Biblia. Estamos sacando estos principios de la Biblia. Versículo 8. Mire lo que dice el versículo 8. Además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Ese versículo, ¿dónde lo podemos, en qué lo podemos ubicar? Cuando él le pide cartas, permisos, ¿qué será eso? Algo alcanzable, algo realista. Pero si Nehemías le hubiera contestado cuando le dice cuándo y cuánto, y él le hubiera dicho, nos vemos en 15 años. Yo regreso en 15 años, rey. ¿Qué hubiera dicho el rey? Querido, se demora usted mucho por allá. Eso no es realista. ¿Listo? Entonces, quiero cerrar este pedazo del propósito de la siguiente manera. Nehemías no solamente fue un hombre con visión, con misión, sino que fue un hombre inteligente. Y aquí quiero decir esto con profundo respeto. Y es que Nehemías fue un hombre que pensaba. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2, cuando le dan la mala noticia a Nehemías, mientras ayunaba y oraba, pensaba y escribía, porque él no contestó improvisadamente estas cosas. Este hombre pensó, bueno, ¿y qué tengo que ir? ¿Qué necesito para irme a Judá? A ver, necesito caballos, necesito madera, necesito cartas, necesito permisos, necesito tal. Hizo un plan, tuvo metas. Él dijo, yo necesito respuestas inteligentes para un rey inteligente. Así que no puedo perder el tiempo. Entonces esas son las cosas que tenemos que, cuando ya sabemos para dónde vamos, no solamente tenemos que orar y ayunar, necesitamos pensar, necesitamos coger el esfero y el papel y escribir. Las metas se deben escribir, se deben tenerlas a la mano para que nos recuerden hacia dónde vamos. Entonces, Nehemías fue sabio en depender de Dios en todo, pero también fue inteligente en pensar en todo lo que necesitaba para llegar a Judá. Esa es la primera parte con respecto al propósito. Ahora, sigamos hablando del propósito, descubriendo el propósito. Para descubrir el propósito necesitamos la información apropiada y vamos a ver si Nehemías la tenía o no. Vamos al libro de Colosenses 3:16. Ya mencionaron ese versículo acá un par de veces, creo que Jorge lo mencionó. Colosenses 3:16 nos da la guía de cómo recibir la visión. Entonces dice Colosenses 3:16 en Nueva Traducción Viviente, y le pido a otro varón que por favor lea en Reina Valera. Dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Alguien lo tiene? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia por sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿cuál es la información apropiada? La palabra. ¿En qué cantidad? Saturación. En abundancia. ¿Ustedes creen que Nehemías era un hombre lleno de la palabra de Dios? Lean el capítulo 1 de Nehemías y verá cómo él recita la Biblia. En la oración que le hace a Dios, él recita la Biblia. Si una persona quiere recibir la visión de Dios,
tiene que ser una persona saturada de las Escrituras. Saturada de las Escrituras. No solamente leerlas abundantemente, sino memorizarlas en gran manera. Porque es de allí de donde Dios nos va a hablar a cada uno en particular. Entonces tenemos la información apropiada desde las Escrituras. Pero cuando tenemos la información apropiada, entonces recibimos iluminación espiritual. Eso suena un poco esotérico, pero recibimos iluminación espiritual. Es decir, Dios nos guía a cada uno de nosotros en algo específico. Quiero decirles que la iglesia es universal, pero la iglesia también es local. Y la gran comisión es para todos, ¿cierto? Pero ayer Federico nos explicaba que no es lo mismo predicar acá que en China. El método que yo uso acá no es el método que yo puedo usar allá. Él tiene la misma gran comisión que yo, pero yo no puedo usar sus métodos, o él no debe usar mis métodos. Entonces, una cosa es el mandamiento universal y otra cosa es la estrategia que debe tener cada persona y cada iglesia para evangelizar, para ganar a otros, para decir, yo tengo que irme a Suba y a tal barrio y conocer el contexto sociocultural de allá para mirar cómo es que les entra el evangelio a ellos. Eso es y así lo sabré en la medida que voy leyendo la palabra. En Efesios 1:17 Pablo hace una oración espectacular. Bueno, pero ya lo leímos el otro ya lo leímos en la Reina Valera. Efesios 1:17 dice, hermoso esto, chévere que pudiéramos hacer esto por otros hermanos. Dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé ¿qué? Sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Qué lindo hacer esa oración por otros, ¿cierto? Le pido a Dios que les dé sabiduría espiritual y percepción. Sabiduría espiritual. ¿Quién lo tiene? La Reina Valera. Dejen que lo lea, por favor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, Dios da la sabiduría, Dios da la revelación, Dios da la iluminación. Miremos en Colosenses 1:9, una oración parecida que hace Pablo por estos hermanos para que reciban algo parecido. Dice Colosenses 1:9, así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Tremendo, ¿no? Poder orar y que otra persona comprenda, mira, estoy orando para que tú comprendas a qué te llamó Dios, que Dios te dé sabiduría, que Dios te ilumine, que Dios te confirme el llamado de Dios. Quiero invitarlos a que me acompañen en una oración en este momento. Padre, gracias porque podemos meditar en tu preciosa palabra y podemos extractar de ella principios preciosos acerca de la visión, del propósito, de los objetivos. Señor, en esta mañana te pedimos, oh Dios del cielo, que nos ilumines, Señor, que nos muestres el camino en que debemos andar, que nos confirmes el propósito al cual nos has llamado. Señor, te reconocemos en todos nuestros caminos. No queremos apoyarnos en nuestra propia prudencia. No queremos ser soberbios con nuestros propios planes. Gracias por tu preciosa palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, oramos que nos ilumines, que nos guardes de la equivocación, que nos guardes de
tomar decisiones egoístas. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos confirma tu palabra todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, pensando en la información apropiada y pensando que Dios da la iluminación espiritual, entonces obtengo la visión y entonces sé para qué estoy en esta tierra. Hay un libro de Rick Warren que se llama Una vida con propósito. A mí me gusta el libro porque el libro responde una pregunta y la pregunta es, ¿para qué estoy en esta tierra? Es interesante leerlo porque confirma lo que dice Efesios 2:10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando yo sé para dónde voy, entonces estoy motivado, estoy muy motivado. A nuestro hijo menor le pasa algo tremendo cuando le decimos que vamos a ir a vacaciones. Se sale de control de la emoción porque le anunciamos que vamos a irnos de paseo y le contamos cómo va a ser el proceso. Entonces ha llegado al extremo de que la noche anterior no puede dormir porque está muy motivado, está emocionadísimo de lo que le espera. Entonces, cuando yo sé para dónde voy, cuando yo la tengo clara, estoy motivado. Hay otro libro que se llama Mi experiencia con Dios, uno de los mejores discipulados que hay. En ese discipulado de Mi experiencia con Dios hablan de 5 cosas de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Uno conoce la voluntad de Dios por la oración, por la palabra, por el Espíritu Santo, por la iglesia y por las circunstancias. Es poderosa esa información para poder tomar decisiones en el ministerio. Claro, los 5 aspectos para confirmar y hacer la voluntad de Dios es a través de la oración, la palabra, el Espíritu Santo, la iglesia y las circunstancias. ¿Cuánto tiempo me queda? Listo, estamos terminando. ¿En serio menos 10 minutos? Pero empezamos tarde. Toca traer la misma excusa de todos porque 20, listo. Entonces no alcanzo a contar un testimonio. Listo, miremos entonces el sueño de viajar. El sueño de viajar. Eso es una agencia de viajes. Y ahí está una señora preguntándole a la asesora, diciéndole lo siguiente: mira, es que tengo un deseo de viajar enorme desde hace varios años. Qué bueno, contesta la asesora de la agencia de viajes. Y cuénteme, ¿cuál es el destino al que piensa viajar? Pues no sé, pero me muero por viajar. La asesora le contesta: me encanta su entusiasmo, pero es necesario que me diga el destino para que le pueda dar buenas sugerencias. La viajera responde: la verdad es que yo sueño con viajar todo el tiempo y me imagino viajando. A partir de ese momento, la asesora empieza a mirarla diferente. Se preocupó un poco y le preguntó: bueno, ¿pero quiere ir a tierra caliente o tierra fría? ¿Quiere viajar por carretera o por avión? ¿O quiere llegar en carretera y coger un barco? La viajera contestó: mire, no me confunda, yo lo que quiero es viajar. ¿Cómo les parece esa conversación? O sea, es una exageración lo que estoy. Pero quiero decirles con profundo respeto que a veces en el pueblo de Dios hay soñadores así. No, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer misiones, yo quiero evangelizar. Y entonces todo el tiempo están en un sueño de una cosa, una nebulosa de no, yo quiero ir. Pero uno dice: ¿y dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿A qué horas? ¿Cuánto vale? No hay una cosa específica, sino todo el tiempo en el sueño de la evangelización, sin un propósito, sin un objetivo, sin una meta, sin un foco. Entonces puse esta ilustración porque suele suceder así. Terminemos de esta manera. Una visión escrita
en un papel con una fecha se convierte en un objetivo. Una visión escrita en un papel con una fecha se convierte en un objetivo. Un objetivo detallado en pequeños pasos se convierte en un plan. Un plan sustentado con acciones se convierte en una visión hecha realidad. Entonces, vuelvo al ejemplo de Brian. Yo estoy soñando con ir a Colombia y todo el tiempo, pero no coge el avión y no se viene. O sea, acciones. Yo creo que esta frase encaja. Misiones son acciones. Misiones son acciones. O sea, el que quiera hacer la obra de Dios tiene que estar en continua movilización. No se puede, con todo respeto, quedarse todo el tiempo orando. Nehemías oró, ayunó y le dijo al rey: me voy para Judá. De una, porque Dios le dijo. Pero no podemos quedarnos en el sueño. ¿Listo? Vamos a saltarnos un poco ahí en su material, estableciendo metas para la gloria de Dios. Las vamos a leer rápidamente. Entonces, las razones por las cuales la gente no se pone metas. Rápidamente, por falta de conocimiento, no sabe cómo. La otra, por pereza. Dice: ay, qué pereza, eso Dios ya lo tiene todo planeado. Dios es soberano y eso ya está arreglado. Entonces, pereza. O enfoque negativo de la vida. No, pues ya se acerca la gran tribulación, ya viene el anticristo, eso ya, ¿para qué? El día está gris, está lloviendo, no se complique la vida. El temor, ¿qué tal que yo me ponga a hacer esas cosas y no resulte? ¿Y qué dirá la gente de mí? Otros creen que no es necesario. ¿Para qué se pone a hacer eso si ya está escrito todo en la Biblia? Sí, claro, Dios ya lo dejó todo clarito. ¿Cuál fue el propósito del Hijo de Dios aquí en la tierra? El Hijo de Dios vino a salvar, a buscar y a salvar lo que es el propósito del Hijo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo? A través de la iglesia, el Espíritu Santo, su palabra y todo eso. Entonces, otros creen que no es necesario. Y vamos a leer un poquito acerca de los principios bíblicos para establecer metas, usando el ejemplo de la hormiga. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio, a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que les haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando el alimento para el invierno. Entonces fíjese que las hormigas tienen una proyección. Las hormigas tienen una planeación, las hormigas tienen diligencia. ¿Se han visto que usan el dicho que trabaja como una hormiga? Porque las hormigas son diligentes en el trabajo, tienen iniciativa, tienen esfuerzo, tienen la vida planeada, porque está acompañado de un arduo trabajo. Los planes bien pensados, dice Proverbios 21:5, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Entonces las hormigas también tenían, dependencia de la soberanía de Dios, tenían una planeación calculada. Bueno, nuestras metas en el punto 10 deben buscar la gloria de Dios, ¿sí? Porque dice el libro de Santiago, ¿qué dice el libro de Santiago acerca de las metas? ¿Alguien se acuerda? Vamos los que decís, iremos allí, traficaremos y traeremos, cuando no sabes que tu vida es como neblina. Más bien debemos decir que si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Eso, cuando uno empieza una meta, tiene que arrancar con ese versículo, con el temor y temblor de que es Dios quien tiene la última palabra, pero que si se logra, es para la gloria de Dios. Amén. Muy bien. Enfóquese en glorificar a Dios, determine exactamente lo que usted quiere en cada área de su vida, escriba sus metas, ponga una fecha específica, desarrolle un plan para alcanzar cada meta, debe hacer un pacto de compromiso y rendirle cuentas a alguien. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es caminando en pos de la visión, y con esto termino. Vamos a 1 Corintios 9,
1 Corintios 9, 19 al 27. Y ese sí lo tengo en Reina Valera aquí escrito. Y vamos a ver que Pablo era un hombre de metas, era un hombre de objetivos, era un hombre que no perdía el tiempo, era un hombre inteligente, era un hombre que pensaba, pero era un hombre piadoso, era un hombre de oración. Entonces, vamos a leer el pasaje desde el versículo 19. Dice, por lo cual, estamos todos, ¿cierto? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces aquí vemos tres aspectos importantes de la vida de Pablo. Pablo era un hombre con una mentalidad ganadora. Piensa en eso. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Y esto no es pensamiento positivo, esa es nuestra identidad. En Cristo somos más que vencedores y Pablo lo creía. Él tenía una mente ganadora. ¿Saben cuántas veces se repite la palabra ganar ahí? 5 veces. A ese hombre no le gustaba perder. Y yo creo que todos los que estamos acá no nos gusta perder. A nadie le gusta perder. Y yo creo que cuando vamos en pos de la visión, cuando yo ya sé para a dónde Dios me puso, yo no me puedo dar por vencido. Yo tengo que tener una mentalidad ganadora. Uno ve a Pablo hablando de la mentalidad ganadora y de los deseos y los objetivos que él tenía. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Fíjese que él tenía un método. ¿Cuál era el método? Pues si usted era un judío que guardaba la ley, listo, hablemos de eso. Hablemos de la ley. Yo sé harto de eso, Pablo. Y si se encontraba con un judío desobediente que no guardaba la ley, venga, hablemos. Venga, le quiero hablar de... Él tenía un método. Al débil. Por eso es que la gran comisión es para todos, pero yo no puedo usar el mismo método en todos lados. No puedo. Pablo la tenía súper clara. Entonces, versículo 25, así que yo corro, de esta manera corro, no como a la aventura. No como a la aventura. ¿Qué leen ustedes cuando leen esa palabra como a la aventura? Corramos ahí hasta donde el viento nos lleve, ¿cierto? ¿A dónde va usted? A donde me lleve el viento. Dicen que las personas que no tienen metas ya llegaron. Ya llegaron. Pablo no era así, él no daba golpes al aire. Y él decía, él está ilustrando en la parte del versículo 24 al 27 que él tenía una mentalidad luchadora. O sea que cuando yo ya sé lo que tengo que hacer, implica esfuerzo, hermanos. La vida cristiana está acompañada de esfuerzo y sacrificio. ¿Sí o no? Si vamos a hacer la verdadera obra de Dios, nos toca pagar un precio. Vamos a pasarla mal. Vamos a tener momentos de dificultad, momentos de desánimo, hasta de depresión. Pero no podemos darnos por vencidos. El versículo 24
El 25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, y está haciendo el ejemplo de un atleta. Ustedes saben que los atletas deben de tener cierta disciplina, tienen que dormir bien, comer bien, levantarse a cierta hora. Un atleta tiene que abstener. Nosotros somos atletas de Jesucristo. ¿Cuántos atletas de Cristo hay acá? Entonces, seamos disciplinados. Tenemos que ser disciplinados en lo espiritual, porque tenemos que abstenernos de cosas que no nos convienen. Pero también tenemos que tener un entrenamiento. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo. Ese golpeo está como relacionado con un boxeador. Un boxeador le enseñan no solo a dar golpes, sino a ¿qué? A recibir. Lo entrenan para que aprenda a recibir el golpe y lo último que le pasa es caerse. Y ese es nuestro caso también. Golpeamos nuestro cuerpo, pero no podemos permitir ser derrotados ni derribados. Entonces, vamos al siguiente pasaje. En Hechos 16, 6 al 10, rápidamente. Hechos 16, 6 al 10. Pensando en que Pablo, ¿alguien ya descubrió esa foto? ¿Qué es esa foto? ¿Esa foto que se ve ahí? ¿Qué? ¿Cuál ciudad? Es Bogotá. Y la mitad, lo que hay en la mitad es la Plaza de Toros. Pero la foto está enmarcada como en un lente. Es alguien que está viendo la ciudad desde una perspectiva con un enfoque tremendo, ¿no? Así es que nosotros tenemos que mirar como con un láser. Muy bien. ¿Ven el puro ahí en el centro? Sí, ahí toca es descubrir la Plaza de Toros. Bien, Hechos 16, 6 al 10 dice, voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí, así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Vamos hasta el versículo 10. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto en pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos ha llamado a predicar la buena noticia allí. Entonces, si ustedes ven en ese pasaje, ven que Pablo tenía un plan, tenía un proyecto, pero su proyecto no dio fruto, ¿cierto? Porque Dios le frustró sus planes, le desarmó sus proyectos. ¿Alguna vez a usted se le han frustrado sus proyectos para el Señor? Un montón. El año pasado, antepasado, durante un año, cada 15 días hicimos cenas de parejas en Cota. Y nos tomamos el cuidado de hacerlas en un buen salón, con una buena comida, con una buena charla, con una buena ambientación. O sea, parecía uno entrando a un restaurante gourmet. Una cosa maravillosa, no es por chicanear, pero chéverísima. Entrábamos y un año, dele. Ni un alma, ni uno solo se quedó. Nos mirábamos con Sandra y dijimos, bueno, pues lo intentamos. Tal vez no es el tiempo. Pero eso no quiere decir que no vamos a hacer más cenas de parejas. Toca hacerlas. Esta vez no funcionó, pero toca hacerlas. Pablo quiso ir a un sitio a predicar y se lo impidieron. Y fíjense las acciones, las puse ahí para que las miren. Ellos atravesaron, intentaron, descendieron, procuraron, anunciaron, viajaron, se dirigieron, siguieron, decidieron. Son acciones. Pablo fue trancado por Dios, pero él dijo, listo, está bien, no, pero yo quiero predicar el evangelio. Insistió hasta que Dios le dijo, sí, por aquí sí es, por aquí sí es. Y entonces ese va a ser nuestro caminar diario, que aunque yo sepa ya para dónde voy, muchas veces no nos van a salir las cosas como queremos, porque mis pensamientos no son sus pensamientos ni mis caminos
son sus caminos son mucho más altos, sus ideas son mejores y yo necesito entenderlas, descubrirlas. Así que mis queridos, pues las acciones hacen la diferencia entre una iglesia y otra. Habrá desaciertos y aciertos, pero nuestra comunión permanece fuerte. Quiero hacerles unas preguntas y terminemos con esto. Pensando en esto. ¿Hace cuánto está plantada la iglesia donde usted se congrega? ¿Cuántos años lleva usted allí? ¿Cómo es el presente de esa iglesia? ¿Es una iglesia que ya dio su fruto? Hay iglesias que no se reproducen plantando otra iglesia, pero de pronto ganan muchas personas. Y eso es reproducción también. Una niña de 12 años puede ser mamá, ¿cierto? Una niña que esté desarrollada puede ser mamá. ¿Pero está lista para ser mamá? Las iglesias tienen un proceso para reproducirse. Las iglesias nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tristemente mueren. Pero la idea es que la iglesia muera, si va a morir, muera en 100 años, en 150 años. No muera a los 5 años, no muera a los 10 años. Dicen algunos expertos que leí que una iglesia después de 10 años de plantada está lista para dar a luz. Esa es una meta para que se la pongan y piensen en eso. Una iglesia después de 10 años de plantada debería estar lista para dar a luz otra, porque 10 años es un buen tiempo para trabajar y formar a otros. La idea no es hacernos sentir mal, pero sí replantear cómo podríamos hacer que esa iglesia que está viva todavía y que puede dar a luz todavía, quede embarazada. Quede embarazada. Esta historia me impactó. Mire lo que dice la imagen. Miren bien la imagen. Ella no puede caminar y él no puede ver, pero juntos escalan montañas. Y es verdad. Se llaman Melanie y Trevor. Son un equipo de senderismo convencional. Kenneth tiene 29 años y nació con una espina bífida. Y Han tiene 42 años y hace 5 años perdió la vista debido a un glaucoma. Kenneth usa una silla de ruedas, por lo que en el pasado fue complicado para ella hacer cualquier cosa fuera de la carretera. Aunque encontró soluciones para hacerlo realidad, incluso fue a la isla de Pascua donde un amigo la llevó en sus espaldas usando una mochila diseñada para que los padres la llevaran a los niños. Por su parte, desde que perdió la vista, Trevor continuó caminando, pero inicialmente confió en tener compañeros de equipo que lo pudieran guiar, con indicaciones orales y haciendo sonar una campana. Kenneth y Hamed se conocieron el año pasado en un curso de ejercicio adaptativo y pronto se hicieron amigos. Su pasión compartida por la naturaleza y las actividades al aire libre los inspiraron a formar un equipo y emprender juntos la aventura de caminar en las montañas. Para nosotros formar un equipo simplemente parecía sentido común, dijo Melanie a una periodista. Kenneth camina gracias a un artilugio hecho a la medida, es decir, le pusieron una mochila especial a Kenneth. Ella es una oradora profesional y reina de las narraciones imaginativas, por lo que es una guía divertida y capaz que describe el terreno bajo los pies y los paisajes que atraviesan. Él es las piernas, yo soy los ojos. ¡Boom! Juntos somos un equipo. La iglesia dice que es el cuerpo de Cristo. Y en una iglesia unos son ojos, otros son pies, otros son manos, pero no todos somos ojos, sino todos somos pies. Así que, así como ellos en lo físico, en la vida terrenal, pueden escalar montañas, ¿será que nosotros, siendo el cuerpo de Cristo, con dones, con talentos, con el Espíritu Santo, con la palabra,
no podemos escalar montañas, hermanos. Entonces tenemos que hacer una iglesia y una vida con propósito, con metas claras, objetivos, no dar golpes al aire y sentarnos como iglesia y pensar, coger un lápiz y escribir un plan para trabajar en los próximos 5 años. En su taller. Está muy fácil de contestar, pero de todas formas les voy a pedir que se hagan por iglesias. Muy fácil. Simplemente sí o no. Si la mayoría de respuestas es no, pues entonces ya tienen la tarea. O sea, esto no está tan complicado. Así que solamente tenemos 15 minutos para que nos hagamos por iglesia y podamos desarrollarlo y podamos irnos con un plan claro para Bogotá. Permítanme orar para terminar. Oremos. Padre, gracias porque nos das tu palabra, porque nos muestras a través de ella que necesitamos un plan. Tú eres el Dios de planes. Nosotros queremos parecernos a ti. Perdónanos por todas las veces que hemos hecho las cosas de manera improvisada, espontánea y a veces con desdén. Ayúdanos a sentarnos delante de ti en oración, a pensar y a pedir tu dirección, tu iluminación espiritual, para poder conocer cuál es el plan claro que tienes primeramente con mi vida y segundo con mi iglesia donde sirvo, Señor. No nos dejes sin propósito, Señor. Ayúdanos, queremos ser sensibles a la voz de tu Espíritu para poner los pies sobre las huellas de Cristo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.